quiero pasar a saludarte. Hoy quiero hablar de esa situación en la que en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado, y es cuando específicamente tú dices: solo el Señor, solo mi Padre Celestial puede hacer brotar aguas en mi desierto. Solo el Señor, cuando estoy viviendo ese momento en que nada produce, en que me siento estéril, cuando estoy agotado, cuando ya no tengo fuerzas, cuando mi alma clama por alivio, cuando todo lo veo situación color hormiga, cuando yo le digo desde mi oración: Señor, clamo a ti, Señor, porque es que necesito de ti, porque estoy viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo de duda, un tiempo de sequía. Y en ese tiempo de intimidad tú empiezas a hablarle al Padre y empiezas a decirle: Señor, yo dependo de que tú hagas brotar agua. Puede que físicamente yo no lo esté viendo, puede que físicamente yo no esté viendo las fuentes visibles de provisión, pero sé, Señor, que tu poder no se agota. Sé, Señor, también que tu fidelidad es para siempre, que no se marchita, tu misericordia permanece contigo. Dice tu palabra: clama a mí, yo te responderé cosas ocultas que tú incluso no sabes, no conoces. Dios es experto en transformar los momentos de dificultad, los momentos de prueba, los desiertos en jardines, donde todos ven tierra árida, donde otros no ven nada. Tú puedes empezar a vivir tu mejor época, vas a vivir tu época de milagros, tu época de bendición, tu tiempo de victoria. Es importante entender que la provisión viene del Señor y que de Él dependemos al 100%. Recordemos el pueblo de Israel salió específicamente de Egipto, de Pitón y Ramsés, que significan pudrición, descomposición, idolatría. Ese es el nombre de esas dos ciudades, lo que significan. Y cuando el pueblo sale ahí, debía hacer una travesía de más o menos entre unos 350 a 400 kilómetros. Pero esa travesía, que era para establecerse en un corto tiempo, en pocos días, se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Por la murmuración, por la queja, por ser desagradecidos, por desconfiar, por la duda, por todas las equivocaciones que cometió el pueblo de Israel. Y que es lo importante de las escrituras, que en las escrituras no le quitan: Julanito de tal la embarró en eso, entonces no, quitemos este pedacito y no apuntemos. No, en la Biblia aparece exactamente, incluso los grandes personajes, cuáles fueron sus grandes equivocaciones y cómo alcanzaron misericordia, cómo pudieron salir de ese proceso, cómo el Señor no los abandonó. Y eso es lo hermoso de la escritura, que uno dice: oiga, no solamente soy yo el que me equivoco. Todos en algún momento hemos pasado por unos momentos de pruebas y de quiebre, definitivamente. Y es cuando tú logras entender: Señor, yo estoy prácticamente como decía Job: Señor, ya no sé qué hacer. Recuerde el siervo Job, un hombre que amó, que sirvió, pero en un momento lo perdió todo: su familia, su dinero, sus animalitos, que era su fuente de provisión, porque él tenía mucho ganado, muchos animales, su riqueza. Lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos, pero él nunca habló contra el Señor. Jamás lo hizo. Y vemos como usted sigue leyendo Job y finalmente encuentra que Job es restablecido y se le devuelve todos sus bienes. Incluso dice que sus hijas llegaron a ser las más hermosas de la tierra. Para que diga eso en la Sagrada Escritura, es una cosa wow. Entonces vemos que es importante. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando esos momentos que decimos: no sé por dónde hacer? Entender que el Señor es experto en transformar las situaciones. Un de repente de Dios puede cambiar tu vida y la mía. Así, de un momento a otro. Él es experto en transformar lo que en algunos momentos puede ser un gran desierto, lo puede transformar en un lugar de jardines. Una situación que decías: esto es para el fin, para acabar, para destrucción, se cambia y es una situación para bendición y victoria. El Señor tiene la capacidad y el poder y la grandeza de hacer lo que Él quiera hacer, cuando Él lo quiera hacer y de la manera que Él lo quiera hacer. Que es importante siempre confiar en el Señor y entender que
en la preparación que estemos viviendo, en el proceso que tú y yo estemos viviendo, se está haciendo grandes cosas. ¿Qué se está haciendo en los procesos cuando tienes pruebas? Lo primero que hace el Señor es que te quita las amistades, te quita de los lugares que no debes ir, te quita los malos hábitos. Y en el proceso que tú dices, me voy a partir, ya no aguanto más, no te vas a partir. En ese proceso, tú y yo maduramos en el proceso, aprendemos la disciplina, aprendemos a ser comprometidos, tenemos nuestra confianza y nuestra dependencia completamente, no en el banco, no en el primo, no en el vecino, no, nuestra confianza está puesta en Él, solamente en Él, y nuestra esperanza. Entendemos que Él nos fortalece en medio de las circunstancias que estemos viviendo, y aprendemos a tener perseverancia. Recordemos lo que dice hermosamente Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Esa perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Entonces, los procesos te están afinando, están organizando tus manos para la batalla. Dísela hermosamente, Señor, contigo todo es posible. Y cuando tú y yo logramos entender también lo que dice Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. O sea, cuando tú y yo salimos de esas pruebas, de esas dificultades, saca el Señor lo mejor que tenemos de nosotros. Incluso hay cosas que tú y yo no sabíamos que teníamos, habilidades, capacidades, y en los momentos de prueba saca todo el arsenal del Señor que tenemos. Santiago explica esto. Primera de Tesalonicenses 5:21-22 nos dice: someted todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Entonces vemos personajes bíblicos como David. David fue perseguido durante muchísimo tiempo por el rey Saúl, pero perseguirlo para matarlo, porque él ya sabía que había sido ungido y que iba a ser su sucesor. ¿Dónde dejamos a la reina Esther cuando su pueblo iba a ser exterminado de la faz de la tierra? Y ella se entra en un tiempo de ayuno con el pueblo y va a la presencia del rey, que ya no se podía presentar sin que él la llamara, porque él podía tomar la decisión de darla por muerta. Y vemos como ella, después de estar en un tiempo de oración y de ayuno, arriesga su propia vida por salvar su pueblo, y como el Señor le da la victoria. José, vendido por sus propios hermanos, sin saber qué será el propósito del Señor, que él llegara a Egipto, aprendiera la contabilidad, aprendiera las costumbres, aprendiera todo el contexto de ese país, para después ser el segundo después del faraón. ¿Cuántas cosas que has vivido que tú dices, esto es lo peorcito que me puede haber pasado? Resulta que no era eso, era un proceso para poderte llevar al siguiente nivel. Por eso en esos momentos de prueba, de dificultad, no murmuremos, alabemos, no critiquemos al Señor, no busquemos culpables, no nos quejemos. La murmuración es algo que destruye completamente los propósitos perfectos de Dios en nuestras vidas. Esos son los momentos en que más tú y yo tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que agradecer, no enfocarlos en lo que en este momento puede que no esté marchando, pero agradecer por todo lo demás que está marchando y decirle: Señor, no sé cuál es tu propósito en esta circunstancia, pero yo solo sé, Señor, que de aquí saldré más que vencedor contigo, Señor, que si tú estás permitiendo esto es porque tiene un propósito. Muchas veces en nuestras vidas nos preguntamos: ¿pero por qué, Señor? Cuando estamos haciendo la pregunta incorrecta. ¿El para qué? ¿El para qué? Después de que salgas del proceso vas a entender qué era lo que el Señor quería transformar en tu vida, qué tenía que quitar, qué tenía que reforzar, qué tenía que impulsar, qué tenía que fortalecer, y qué definitivamente tenía que enseñarte. En todos los días aprendemos algo diferente. No hay un día igual al otro, no hay un atardecer igual al otro. Todos los días, dice la palabra, son nuevas
sus misericordias, son nuevas sus bendiciones. Entonces, vemos también Moisés, la responsabilidad de dirigir un pueblo, que fue un tema supremamente complicado. Durante 40 años llevar un pueblo. Todos, Job, tantos personajes bíblicos que hemos visto. Pablo, de ser perseguidor a convertirse en perseguido, porque tuvo ese encuentro personal con el Señor y su vida jamás volvió a ser lo mismo. Dijo, todo lo consideró basura, ahora todo es a través de Jesucristo. Y vemos así como la Sagrada Escritura nos habla de cómo el Señor cambia tal vez tu momento más duro, que tú dices, Dios mío, pero es que pisé una cáscara de plátano y me fui y no he podido parar y me voy a levantar y no me vuelvo a levantar. Yo te quiero decir, en ese proceso tú no caminas solo. Nunca estamos solos. Jamás estamos solos. Empezando que el Señor nos está guardando nuestras vidas con sus ángeles. Pero empecemos por ahí. Segundo, el Señor siempre está cuidando de nosotros. Desde que incluso dice la palabra que cuando dormimos, el Señor nos está ministrando durante el tiempo que dormimos. Por eso la importancia de, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, tratar de conciliar el sueño, porque incluso en los momentos que sueña uno y descansa el cuerpo, el Señor te va a dar nuevas estrategias, nuevas instrucciones. El Señor va a decirte paso a paso qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo. Y entendemos que no dependemos de que caiga la lluvia, de que vean fuentes visibles de provisión. Es el poder del Señor el que jamás se va a agotar en nuestras vidas. Su fidelidad es para siempre. Él no cambia, Él no es hijo de hombre para hoy decirte sí, después dice no, ya cambié de parecer, mejor ya no va a ese plan. No. Lo que Él dice, Él lo cumple. Él es fiel y verdadero. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Cuando tú y yo logramos entender que todos estos procesos tienen un buen resultado al final, depende de nuestra disposición. Entre más rápido permitamos que el Señor nos entrene, entre más rápido entendamos cuál es el objetivo del proceso, por qué estoy viviendo esto. Si tu proceso es económico, entonces yo tengo que empezar a aprender a ser mejor administrador, saber diferenciar entre un gasto y una inversión, ser más sabio en el momento de gastar. Si mi proceso es sentimental, yo aprendo a no entregar mi corazón a cualquiera, ni mi cuerpo, ni comentarle mi vida personal a todo el mundo. Soy más selectivo con mis amistades. Si el tema es laboral, entonces, ¿qué tengo que fortalecer? ¿Qué tengo que cambiar? La forma como trabajo, mi organización, cómo me relaciono con los demás. Tengo que mejorar algo específico en una área, no sé, idiomas, sistemas. Tengo que aprender más de lo último que ha pasado en X tema. Entonces el Señor hasta como un software, me actualiza. Entonces eso es lo que hace el Señor. Cada proceso, si tu tema es un tema de salud que estás atravesando, vamos a aprender a cuidar el templo del Espíritu Santo. Vamos a aprender que hay que alimentarse bien, que hay que comer a horas, que hay que dormir suficiente, que hay que ir a los chequeos médicos, y no vamos al médico solamente cuando estamos enfermos, sino que siempre nos hacemos controles médicos. Vamos a dejar esos malos hábitos, esos hábitos que nos están haciendo, que nos están quitando, que nos están restando y no nos están dando bendiciones. Aprendemos a ser más selectivos. No quiere decir que usted se meta en una burbuja y no le vuelva a hablar a nadie. Se trata de que primero, antes de usted hablar con cualquiera, va a la presencia del Señor, que sepa quiénes son los que al final del proceso quedaron con usted. Esas son las personas con las que usted va a poder contar. Y si quedó con una o dos, bendito Dios. Pero no es la cantidad de gente que tú tengas. Son las personas que verdaderamente estén contigo en los procesos. Que sin importar si tú estás pasando X situación, dice, aquí estoy, cuenta conmigo. Entonces, entendamos siempre, los procesos tienen una razón de ser. Dice, los sufrimientos producen perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Un gran ejemplo es como la casita. Usted ve la casita, ve el techo, las paredes,
Y el carácter es la parte de abajo, los cimientos, lo que no se ve. Con la parte superior es con lo que de la casita, lo hermoso, lo bonito, es con lo que el Señor nos dio. Todas las fortalezas, las cualidades. Y el carácter, que son los cimientos como de la casita para hacer el ejemplo, que es lo que no se ve, es lo que el Señor pule en la intimidad, lo que el Señor perfecciona, lo que el Señor estabiliza, lo que el Señor coloca en los sitios que tiene que colocar para que sostengan toda la estructura, de tal forma que no importa la circunstancia que tú vivas, no importa el tsunami que tú vivas, no importa el temblor, no importa la circunstancia, tú estás firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida.